Bien, vamos ya con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, y tenemos que centrarnos en lo que sin duda es uno de los mayores escándalos de corrupción institucional que ha tenido España en la democracia. Y no rebajo ni un ápice de lo que digo. En tiempos de Felipe González, en sus últimos años, se creó una institución que yo desde el principio denuncié por absurda y además por corrupta, porque se hizo para tapar los casos de corrupción de Felipe González. Se llamó la Fiscalía Anticorrupción, como si hasta entonces la Fiscalía, el Ministerio Público, estuviera dedicada a proteger la corrupción, fuera pro-corrupción. No, lo pro-corrupción era la Fiscalía Anticorrupción. Luego, con el devenir de los años, y después de que hasta Felipe González, después de escandalazos monumentales, o sea, yo tengo 2 tochos, cada uno de 500 páginas, contra el felipismo y crónicas del acabose, con los casos de corrupción del PSOE felipista, y bueno, es que había que verlo. Cuando crean la Fiscalía Anticorrupción, además ficha a Baltasar Garzón, es decir, que es corrupción por partida doble. ¿Y qué es lo que se buscaba? Pues básicamente tapar sus casos, controlar con una fiscalía adicta a la izquierda, el devenir de los casos judiciales, que como esto de la justicia tiene sus meandros, sus tiempos y todas esas cosas que el ser humano común no entiende, pues tener gente dentro, pero para el mal, o sea, no para animar a que haya justicia, sino para tratar de entorpecer o en todo caso salvar a un cliente que era el Partido Socialista en el poder. Luego en la oposición se quedaron, como es natural, con la Fiscalía Anticorrupción, pues porque el PP, incluso en tiempos de Aznar, siempre ha sido de ajonjolí. Hombre, no llegó a los extremos de miseria que llegó después con Mariano y Soraya, ni tampoco a los extremos de no sé qué, a que llegó ayer con doña Ana Pastor casi felicitando a Illa por su gestión de la crisis. Yo entiendo que uno se rinda ante un contendiente poderoso. Entiendo que uno pacte cuando cree que va a ganar más que perder. Pero que uno se rinda preventivamente ante los que ha presentado batalla, esto no lo entenderé nunca. Porque esto es como ir a la guerra, declararles la guerra y después salir huyendo. Hombre, pues no declares la guerra. Estos quieren ser a la vez prófugos, desertores y medalla de oro al valor. Pues no, todo no puede ser. Pero, ¿qué pasó con la Fiscalía Anticorrupción? Pues que luego se convirtió en un aparato que va solo, como suele pasar en la justicia. La Constitución, con buen criterio, prohíbe los tribunales especiales, pensando en aquellos tribunales como el militar que escapan al fuero civil, digamos a la ley común. ¿Por qué? Pues por los apaños que a veces sirven para tapar trapicheos entre camaradas, compañeros de trabajo, gente del mismo escalafón, y a veces también para venganzas, porque muchas veces este tipo de justicia intramuros sirve precisamente para las venganzas corporativas dentro del mismo cuerpo, sea militar, sea de cirujanos, de lo que ustedes quieran. En general, la justicia la tienen que hacer jueces independientes de cualquier cosa que no sea la justicia. El problema es que ya la Fiscalía Anticorrupción venía marcada por su origen, que era la corrupción del PSOE, y el empeño en corromper, en politizar, que es corromper la justicia, que ya mostró Felipe González desde que llegó al poder. Está en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Llevaba 3 años en el poder y ya sacó lo de liquidar, bueno, y lo dijo Alfonso Guerra, tan campanudo y tan chulo como siempre: Montesquieu ha muerto. Montesquieu ha muerto en tu cabeza siniestra. Claro, mientras tanto su hermano trincaba en una oficina de la delegación del gobierno de Sevilla, al lado de la Junta de Andalucía, cobraba por agilizar gestiones a aquellos que veían que es que una cosa que había pedido, una beca, una obra, algo que se había paralizado, que no se habrá paralizado en Andalucía en 40 años de socialismo. Pues ahí estaba Juan Guerra, mi hermano, que a cambio de un dinero, pues te agilizaba.
hasta 20, y se tomaba un cafelito con cada uno de los que atendía. Siempre era un cafelito. Y el cafelito no era un cafelito. Llegó a tomarse al día, porque llevaba la lista, 28 cafelitos, lo cual demuestra que el hígado realmente fue fuerte. Acabó denunciándole su señora cuando, de acuerdo con la tradición del PSOE, cambió las 3 Cs, casa, coche, compañera. Y claro, la ex no se resignó fácilmente y nos enteramos del asunto. Pero todo obedece a la misma corrupción. Es decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana, voy a robar lo que quiera y además voy a tener la justicia en el bolsillo, porque voy a ser impune. Y cuanto más impune es, pues entonces más roba. Eso es natural. Esta es la verdad del cuento. ¿Qué está sucediendo ahora? Bueno, se está destapando algo que es un escándalo en sí mismo y además es un escándalo de enormes consecuencias políticas. La Fiscalía Anticorrupción, conchavada con Podemos, con el partido totalitario, con el sicariato del narcorrégimen de Venezuela, ha estado engañando a la justicia, engañando a la opinión pública, fabricando una campaña electoral en la que se culpaba de un supuesto robo de un móvil de una de estas íntimas entrañables que tiene Iglesias. Yo no sé cómo distingue Irene Montero a las compañeras de partido, a las empleadas y a las amigas de su marido. Debe ser una tarea ciertamente complicada. Pero, en fin, allá ella con su economía sentimental. Si de paso tuviera algo de solvencia gramatical, lo agradeceríamos, pero no se pueden pedir peras al olmo. Lo que sí se puede pedir es que los fiscales no hagan causas políticas mientras evaden la acción de la justicia. El Ministerio Público tiene como función defender el interés general. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía Anticorrupción que dirige el señor Luzón? ¿Qué ha hecho con Podemos? Lo que ha hecho es admitir algo que sabía que era mentira, que siempre supo que era mentira. Nunca se robó el móvil la tipa esta, la Dina Busselham. Nunca. Las fotos íntimas, por no decir guarras o lo que sean, y además los mensajes íntimos que demuestran la complicidad delictiva, porque ser cómplice no es ser amiguito. Ser cómplice es participar de un delito. El cómplice de un robo es el que participa en el robo. Lo digo porque algunos más jóvenes pueden pensar que ser cómplices es ser algo así como medio novios. No. Uno es cómplice de un delito. Y son cómplices de un montón de delitos. Lo primero, aceptaron como robo lo que nunca fue un robo. Lo segundo, lo achacaron a Villarejo cuando Villarejo no lo había robado. Lo tercero, montaron una campaña que ha sido la campaña electoral del año pasado de Podemos, basada en esas dos mentiras, que al pobrecito Pablo Iglesias le habían robado un móvil a su íntima consejera europea, aunque sea magrebí, para vulnerar su nacarada efigie. El Jeta, el tío de la cuenta secreta en las Granadinas, el tío de los 7 millones de euros en la CEPS robados en Venezuela, el tío del $500,000 pagados a Monedero por un informe que no hizo sobre una moneda que nunca existió. Es decir, la banda de los amigos de Roures y de Stalin y de Maduro y de todos los enemigos de España, llamándose, la dama de las camelias. Bueno, ni dama de las camelias ni de las narices. Mintieron cuando dijeron que había cloacas. Las cloacas son ellos. Pero mintieron de acuerdo, respaldados, compinchados con la Fiscalía Anticorrupción. Y llegó el caso al juez Castellón. Ustedes recordarán que hace un año, cuando esto desemboca en el juzgado del juez García Castellón, hubo una providencia o un auto, no me acuerdo muy bien qué fue, en el que yo le dije, vamos a ver, señor García Castellón, con todo respeto, porque yo sé que usted es independiente, le están tomando el pelo. Es usted más inocente que un cubo de plástico en la playa, esos que llevan los niños, pero los niños pequeñitos, que no hay nada más inocente. Ustedes ven luego el cubo abandonado en la playa, pobre cubo.
Bueno, pues es usted más inocente que un cubo de plástico. Estos son una banda, como diría Cervantes o Don Quijote, de malandrines y follones. Es decir, unos malvados. Pero lo que yo no sabía entonces, y además no sospechaba el juez García Castellón, es que compinchados en este engrudo siniestro estaban los fiscales. Y estaba un fiscal de distinguido apellido, estampa, liado con la florecita esta, Doña Flor y sus maridos, Doña Flor Núñez, o Mariflor, o Marta Flor, o Cascaflor, o lo que sea, o Flor de Cactus. Resulta que estaba liada con él, al menos eso dice ella, que tendría razones para decirlo, y hablaba y no hablaba de bodas. Todo eso está en la tarjeta robada, que destruyó, según acreditó la policía científica, momento en que el juez García Castellón dijo: hasta aquí hemos llegado. Usted no es perjudicado, hombre, usted es perjudicador en todo caso. Son ambos, más la Fiscalía, los perjudicadores, porque han mentido como bellacos, han tratado de cerrar un medio de comunicación como OK Diario, y lo han hecho a sabiendas de que estaban prevaricando los jueces de los fiscales, de la manera más escandalosa, burda y zafia. Y además los han pillado. Y además, repito, los han pillado. ¿Y cuál es la operación de supercorrupción ahora? Tapar la supercorrupción de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y quién lleva a cabo esta tarea? ¿Quién la va a llevar? ¿Quién representa la corrupción en este gobierno? La antigua ministra de Justicia y ahora fiscal general del Estado, entrañable de Garzón, que representa la corrupción de una sentencia judicial contra el PP clamorosamente ilegal, clamorosamente injusta. Esto dicho por la propia justicia. A buenas horas mangas verdes, cuando habían echado a Cobardiano. La verdad, eso no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo, pero es un caso de corrupción como yo no he visto desde el caso Liaño, en que echaron a un juez decente porque se oponía al dictum del gran emperador de la corrupción, que durante 25 años fue Jesús de Polanco, siempre a la sombra del PSOE, claro, el imperio de Prisa. Bueno, el imperio de Prisa sigue haciendo el mal, sigue mintiendo todos los días a propósito de la Comunidad de Madrid. Don Javier Monzón parece que ha hecho cuestión de honor, de a ver quién es más machote, de ver cómo echa a Díaz Ayuso. Hoy lo compara la situación en Madrid con la semana trágica de Barcelona, cuando ardían iglesias y bailaban con los esqueletos de las monjas. O sea, esto es Javier Monzón, Open Bank. Si va a ser close. Bueno, pero vamos a lo concreto, porque esto además no va a acabar aquí. No dejan de salir conversaciones y cada conversación es más siniestra, más maloliente, más nauseabunda, más corrupta y corruptora que la anterior. Rosana, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. No hay caso con este contundente mensaje enviado a sus compañeros de partido. El exasesor jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, advirtió en el chat de la formación en el año 16 que el caso Dina no era un robo, sino una filtración. El diario El Mundo ha tenido acceso a estos mensajes que confirman una conclusión a la que se aproximan los investigadores del caso. Hay que recordar que el propio Pablo Iglesias se apoyó en el falso relato del robo en plena campaña electoral de las generales, presentándose como una víctima de las cloacas de Interior. El vicepresidente del Gobierno ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revoque la decisión del juez García Castellón de incluirlo como perjudicado. Además, Iglesias ha decidido cambiar de abogado. Ya no será Marta Flor, sino un letrado cercano al líder del Partido Comunista, Enrique Santiago. Cuenta además el Confidencial que uno de los fiscales anticorrupción filtró un auto secreto a Iglesias, adelantándoles que el magistrado había aceptado las diligencias presentadas en el caso Tándem por la formación. Ironman nos lo ha dicho extraoficialmente, apuntaba Marta Flor en ese chat. La Fiscalía de Dolores Delgado no hará nada de momento. Partido Popular y Vox han exigido su comparecencia. Ya saben ustedes que a mí Villarejo me llamó una noche a casa, a mi teléfono particular, que no existe, no tiene, pero él lo había robado. Y cuando yo no quise hablar con él, porque si tú le dices, hola Villarejo, mañana aparece tu voz, pero además es tu voz, conveniente manipulada, diciendo, ayer me fui a robar al BBVA y como estaban en obras, me fui a robar luego al Banco Santander.
Y lo único que le he dicho es buenas noches, Villarejo, o sea, porque son así. Estamos hablando de Lampa, de las cloacas. Estamos hablando de los íntimos amigos de la fiscal general del Estado, que le dice Villarejo que ha montado prostíbulos clandestinos para chantajear a jueces y empresarios. Dice información vaginal. Y dice la señora fiscal del Estado, que es más feminista que qué sé yo, dice información vaginal, éxito asegurado. Marlaska, ¿puedo decirlo?, le dice a Balta. Puedes, le dice el exseminarista. Marlaska es maricón. Esta es Dolores Delgado. Esta es la fiscal general del Estado. Y están todas las feministas haciendo el canelo y infectando a España con ese virus que no es más que la corrupción de toda la vida. Me da igual que sea con faldas que con pantalones. Pero lo malo es que España ha llegado a tal punto que bastan algunos párrafos de algún delincuente notorio para denunciar a delincuentes todavía más altos que él. Hay un momento en las grabaciones de Villarejo, que no sé cómo se ha hecho con ellas, Miguel Ángel Pérez, bueno, como el otro está en la cárcel, conserva su virtud. Muchos tertulianos he tenido yo, y ustedes lo recordarán, que decían que por qué no me reunía yo con Pepe Villarejo. Ni con Pepe Villarejo ni con su madre si vive. O sea, yo los delincuentes a distancia. Bueno, pero hay un momento en el que cuenta cómo los de Podemos, la banda podemita, se abrazaba con los fiscales cuando se veían. ¿Ustedes creen que eso es normal? Pues lo cuenta. Si alguien quiere hacer daño a la monarquía, son los que se abrazan con los abogados de Podemos cada vez que coinciden con ellos. Conmigo que no cuenten, allá ellos y su conciencia. Esta secta de Illuminati solo busca destruir la corona a cualquier precio. Illuminati se refiere a masones, que es otro de los asuntos siempre secreto y sin embargo siempre presente en la política española. A lo mejor es que han iniciado a alguien del PP y por eso hace cosas inexplicables. No lo sé. Pero en fin, ahora vamos con otro de las grandes mutaciones. Pablo Iglesias, mejor dicho, Pedro Sánchez aprovechó el coronavirus para meter a Pablo Iglesias en el CNI. El CNI ya estaba penetrado por los servicios de seguridad cubanos y venezolanos, porque ahí estaba Pepe Bono, cuya íntima amistad con Morodo tiene unos frutos extraordinarios, por ejemplo, los 35 millones que la familia Morodo trincó blanqueando dinero de PDVSA. Mecanismo habitual, el primero y el más habitual, el más corriente y el más fructífero, que ha tenido lo que ha llevado a los 20 primeros dirigentes del chavismo a estar en las 20 enemigos de la humanidad, de la democracia, de los derechos humanos, ladrones y narcotraficantes. Pero se ve que les faltaba unos. Y entonces metió, aprovechando el coronavirus, en el CNI metió ilegalmente a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que debe de tener un dossier en el CNI, si es que no lo borraron antes, bueno, que no debe caber en la provincia de Madrid. ¿Y qué pasa ahora? Pues que Pablo Iglesias se ha convertido en el alter ego de Sánchez. Tan alter ego de Sánchez, es decir, tan Sánchez es Iglesias, que lo defiende con entusiasmo Iván Redondo. Las cosas que me ha dicho a mí Iván Redondo, en una tarde que me citó en Moncloa, y estuvimos largamente, porque es un hombre muy simpático, la verdad. Ríete, hay que tener un cuidado con las guapas y los simpáticos, tremendo. ¿Qué cosas no me ha dicho a mí? Pero ahí lo tienen, defendiendo al sicariato venezolano, que está situado nada menos que en la vicepresidencia del gobierno. Y está en el CNI de una manera clamorosamente ilegal, espiando a nuestros espías al servicio del triángulo Caracas, las FARC, La Habana. Por cierto, ayer tarde cambió de abogado Iglesias y puso al íntimo del abogado de las FARC en La Habana. Las FARC, como saben ustedes, son la guerrilla narcotraficante más poderosa del mundo. O sea, estamos hablando de Lampa, pero pura, si es que Lampa puede ser pura alguna vez. Ahí está Iván
defendiendo al diablo. Sí, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez defendió al vicepresidente Pablo Iglesias durante su comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Seguridad Nacional. Iván Redondo se presentó como un humilde asesor y defendió la presencia de Iglesias al frente de la comisión del CNI. Redondo comparecía como secretario del Consejo de Seguridad Nacional, el mismo organismo que a las puertas de la pandemia no presentaba el COVID-19 como una amenaza para nuestro país. Los autores del informe, realizado hacía meses, no se molestaron en cambiarlo. Redondo se refirió al vicepresidente como un servidor del Estado al que admira y respeta. Espinosa de los Monteros le preguntaba sobre este asunto en la comisión. Ustedes aprobaron el acceso de Pablo Iglesias al frente del CNI, el que solo unas semanas antes le quitaba el sueño a ustedes, y con razón, pero al parecer ya no se lo quita. Pues a los españoles Pablo Iglesias les quita el sueño más que nunca, porque sigue teniendo el mismo pasado. Con ese perfil tan contrario precisamente a la preservación de nuestra seguridad nacional, ¿cómo permitió usted el acceso del señor Iglesias al frente del CNI? Yo lo primero, expresar que el vicepresidente segundo, el vicepresidente Iglesias, es un miembro del Consejo de Ministros. Y como ustedes saben, las deliberaciones son secretas. No hay ningún problema en que sea un miembro de la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, donde ustedes saben también que es de carácter reservado. En cualquier caso, deben de saber que la modificación de esa norma no tiene que ver con el señor Iglesias, una persona que yo conozco y que además no solo respeto, sino que también admiro y le considero además un servidor. Porque creo que en el Vaticano han recalificado el cielo y el infierno, pero si no, Iván, arderás eternamente en sus llamas. Bueno, ya ardes y más que arderás. Qué descrédito, qué desastre. Y pensar que hacías las campañas de Basagoiti y las de Albiol, y ahora metido en este engrudo. Ten cuidado que el día unos pensados desapareces en el Triángulo de las Bermudas. Caracas, La Habana, las FARC. Pero, por último, yo sinceramente no sé qué ha pasado. Pero, desde luego, ayer pasó algo muy grave. Ayer el PP se unió a la banda del Caniche. Es decir, yo he hecho bromas, pero claro, Ciudadanos con 10 diputados pues tampoco tiene mucho que hacer. Pero de ahí a convertirse don Edmundo Val en el Caniche, o sea, que va detrás del gobierno, pues hay una distancia. Y cuando eres el primer partido de la oposición, debería ser una distancia abismal. Bueno, pues se han pasado con armas y bagajes a cambio de nada, a cambio de quedar bien. En fin. El Gobierno saca adelante con una amplia mayoría el decreto posterior al estado de alarma, 265 votos a favor, 77 en contra y 5 abstenciones. Lo hace con un nuevo bloque de apoyos que se consolida formado por PNV y Ciudadanos y también con la ayuda del Partido Popular, cuya representante Ana Pastor agradeció en el hemiciclo el trabajo realizado por Salvador Illa, así como su buena fe. El debate se centró en las medidas para la contención del COVID-19, pero los socios de referencia del Gobierno hasta la fecha, Esquerra, Bildu y Compromís, reprocharon al Ejecutivo su acercamiento a otros grupos en la oposición. Vox, por su parte, votó en contra y echó en cara a Illa las medidas de control dispuestas. Escuchamos a Salvador Illa, Ana Pastor, Edmundo Val, el diputado de Vox, Stigman, y el de Esquerra, Illa. Gracias a este esfuerzo colectivo que se ha prolongado durante las 14 semanas del estado de alarma con medidas muy drásticas y severas, superamos los peores momentos de la pandemia y logramos nuestro objetivo: doblegar la curva y frenar la transmisión del virus. No tengamos una visión partidista. Yo, señor ministro, le agradezco el trabajo que usted ha hecho y todos los técnicos del Ministerio. Creo que no ha sido por mala fe, pero lo que sí le puedo decir es que en buena parte no han acertado. Conseguimos que se redujera de 2 metros a 1,5 metros la distancia, supone el aumento del 25% del aforo en los centros comerciales y es la distancia superior de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Otra vez la política de puertas abiertas con China? Cuando sabemos que nos mintió, que nos sigue mintiendo y que nos va a mentir. La Europa débil y genuflexa ante el tirano chino es el problema y solo una España fuerte es la solución. Nuestro no sigue siendo un aviso para navegantes, como fue en el anterior. Que doña Ana Pastor se cisque en los miles de muertos que se niega a contar este gobierno ya es el colmo de la indignidad. Ahora, que don Pablo Casado ponga para representar a su partido genuflexa, vamos, más que Europa ante China, como dice Stegman, a doña Ana Pastor. O sea, yo creo que hay un problema en la política. Cuando quieres jugar a todos los palos,
juegas a la vez al rojo y al negro, en el mejor de los casos te quedas igual. Es decir, no hay alternativa. A mí me produce verdadera vergüenza ajena ver a doña Ana Pastor pasando por encima de que este gobierno abyecto, que permitió el 8M, el 8M decían ellos, que contagió a todo el mundo, que es incapaz de contar a los muertos, que no fue capaz de comprar material de protección a los sanitarios. Somos el país con más muertos del mundo, con más sanitarios infectados del mundo, el más lesionado en su economía del mundo, el que peores expectativas tiene del mundo, y viene la Pastor y dice a la oveja que ha sido de buena fe, que no duda de su buena fe. Pero nos toman por idiotas. Bueno, la respuesta evidentemente es sí, sí. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio. Cristina Vega, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. ¿Atisbas en este caluroso día mucho tráfico, poco, o están los madrileños como de costumbre?